En esta oportunidad vamos a realizar la secuencia de movimiento número 19 de circuitos electroneumáticos por el método paso a paso. La secuencia que vamos a trabajar es A más B más simultáneo, luego C más D más simultáneo, luego C menos D menos simultáneo y por último A menos B menos simultáneo. El circuito neumático con el que vamos a estar trabajando se encuentra compuesto por 4 cilindros de doble efecto, cilindros A, B, C y D. Cada cilindro posee dos finales de carrera, uno al inicio y uno al final de su recorrido. En el caso del cilindro A tenemos los finales de carrera FCA1 al inicio y FCA2 al final del recorrido. Para el cilindro B tenemos los finales de carrera FCB1 y FCB2. Para el cilindro C los finales de carrera FCC1 y FCC2. Y para el cilindro D los finales de carrera FCD1 y FCD2. Cada cilindro se encuentra comandado por una válvula direccional de 5 vías, 2 posiciones, donde las dos posiciones son accionadas por medio de solenoides. Esto quiere decir que se trata de electroválvulas biestables. La válvula del cilindro A posee los solenoides S1 y S2, la del cilindro B los solenoides S3 y S4, la del cilindro C los solenoides S5 y S6 y la del cilindro D los solenoides S7 y S8. Y podemos ver que todos los puertos 1 de las diferentes válvulas se encuentran conectados a la misma alimentación de aire presurizado. En esta oportunidad queremos obtener una secuencia de movimiento tal que al presionar un botón de arranque se produzca el movimiento A más B más simultáneo, luego C más D más simultáneo, luego C menos D menos simultáneo y por último A menos B menos simultáneo. Es decir, que primero se extienden los cilindros A y B, luego se extienden los cilindros C y D, luego hacen su retroceso los cilindros C y D y finalmente hacen su retroceso los cilindros A y B. Y cada vez que se oprima ese botón de arranque se debe realizar exactamente la misma secuencia de movimiento. Esta secuencia la vamos a obtener por medio del método paso a paso, donde el primer paso de este método es escribir la secuencia, y el segundo paso, separar en pasos aquellos movimientos que se realizan de forma simultánea. Esto nos dejaría con una secuencia que consta de 4 pasos. El primer paso sería A más B más, el segundo paso sería C más D más, el tercer paso sería C menos D menos y el cuarto paso sería A menos B menos. El tercer paso de este método es escribir en la parte inferior de la secuencia las condiciones que se deben cumplir para poder generar cada uno de los pasos, donde las condiciones se establecen en términos de pulsadores y finales de carrera. Y el cuarto paso del método es escribir en la parte superior de la secuencia los elementos que se deben activar para poder generar cada uno de esos pasos, donde estos elementos serían relés y solenoides. Teniendo en cuenta que en el método paso a paso requerimos un relé por cada paso de la secuencia. Y como aquí tenemos 4 pasos, entonces vamos a requerir 4 relés. Estos dos pasos los vamos a aplicar de forma simultánea. Tenemos que la primera condición que se debe cumplir para poder generar la secuencia de movimiento es oprimir el botón de arranque, el botón Start. Este primer paso lo vamos a ejecutar por medio de un primer relé llamado R1. Y a pesar de que tenemos el movimiento simultáneo de dos cilindros, únicamente requerimos un relé. Con este relé R1 vamos a energizar los solenoides encargados de producir A más y B más, que serían S1 y S3. Estos solenoides conmutan la posición izquierda de estas válvulas en la cual el aire presurizado puede pasar del puerto 1 hacia el puerto 4 para llenar la cámara izquierda de los cilindros A y B, mientras que la cámara contraria es descargada de la atmósfera en conexión del puerto 2 con el escape 3. De esta forma tendríamos el avance simultáneo de los cilindros A y B. Para poder pasar al segundo paso debemos cumplir dos condiciones, y es que los cilindros A y B hayan quedado totalmente extendidos, es decir, que el cilindro A haya tocado al final de carrera FCA2 y que el cilindro B haya tocado al final de carrera FCB2. Este segundo paso lo vamos a ejecutar por medio de un segundo relé llamado R2, con el cual vamos a energizar a S5 y a S7, los cuales permiten conmutar la posición izquierda de estas válvulas, y en esta posición el aire presurizado puede pasar del puerto 1 hacia el puerto 4 para llenar la cámara izquierda de los cilindros, y la cámara contraria es descargada a la atmósfera en conexión del puerto 2 con el escape 3.
De esta forma tendríamos el avance simultáneo de los cilindros C y D. Para poder pasar al siguiente paso, se deben cumplir dos condiciones, y es que los cilindros C y D hayan quedado totalmente extendidos, es decir, que el cilindro C haya tocado al final de carrera FCC2 y que el cilindro D haya tocado al final de carrera FCD2. Este tercer paso lo ejecutamos por medio de un tercer relé R3, con el cual vamos a energizar los solenoides S6 y S8, que permiten conmutar la posición derecha de estas válvulas direccionales, y en esta posición el aire presurizado puede pasar del puerto 1 hacia el puerto 2 para llenar la cámara derecha de los cilindros C y D, mientras que la cámara contraria es descargada a la atmósfera en conexión del puerto 4 con el escape 5. De esta forma tendríamos el retroceso simultáneo de los cilindros C y D. Para pasar al siguiente paso, debemos cumplir dos condiciones, y es que los dos cilindros C y D hayan quedado totalmente retraídos, es decir, que el cilindro C haya tocado al final de carrera FCC1 y que el cilindro D haya tocado al final de carrera FCD1. Este cuarto paso lo vamos a ejecutar por medio de un cuarto relé R4, con el cual vamos a energizar a S2 y a S4, que permiten conmutar la posición derecha de estas válvulas, y en esta posición el aire presurizado puede pasar del puerto 1 hacia el puerto 2 para llenar la cámara derecha de los cilindros A y B, mientras que la cámara contraria es descargada a la atmósfera en conexión del puerto 4 con el escape 5. Para finalizar la secuencia de movimiento debemos cumplir dos condiciones, y es que los cilindros A y B hayan quedado totalmente retraídos, es decir, que el cilindro A haya tocado al final de carrera FCA1 y que el cilindro B haya tocado al final de carrera FCB1. Teniendo esto, vamos a pasar a Fluid Sim Neumática para realizar la construcción y simulación del circuito electroneumático que nos permite obtener esta secuencia de movimiento. Aquí ya estamos en Fluid Sim Neumática y aquí tengo construido el circuito neumático con el que vamos a estar trabajando, que se encuentra compuesto por los 4 cilindros de doble efecto, cada uno con sus 2 finales de carrera y cada uno con su válvula direccional de 5 vías y 2 posiciones. Y podemos ver que todos los puertos 1 de las diferentes válvulas direccionales se encuentran conectados a la misma alimentación de aire presurizado. Si desean ver paso a paso cómo construir este circuito neumático, les dejo ese video por aquí en una tarjeta o también les dejo el enlace abajo en la descripción de este video. En esta oportunidad únicamente nos vamos a concentrar en el circuito eléctrico que nos permite obtener la secuencia de movimiento deseada. Para empezar a construir el circuito eléctrico vamos a venir a la librería de componentes, controles eléctricos, simbología ladder y vamos a traer la línea de 24 voltios y la línea de 0 voltios. Y las vamos a organizar de esta manera: 24 a la derecha, 0 a la izquierda. Luego vamos a construir la estructura general del método paso a paso. Traemos dos contactos normalmente abiertos que vamos a conectar en serie y en paralelo otro contacto normalmente abierto. Luego de esto vamos a instalar un contacto normalmente cerrado y la bobina de un relé. Luego instalamos otro contacto normalmente abierto y el solenoide de una válvula. Ya con esto tendríamos la estructura general del método paso a paso. Pero este método nos dice que por cada paso de la secuencia debemos instalar una estructura general. Y como tenemos 4 pasos, entonces quiere decir que vamos a copiar esta estructura general y la vamos a pegar 3 veces adicionales. Vamos a interconectar las diferentes estructuras entre sí, de modo que todas queden alimentadas a 24 voltios. Y también que todas queden conectadas a la línea de 0 voltios. Ahora vamos a empezar a nombrar los componentes, empezando por las bobinas de los relés. Tenemos 4 relés, entonces este sería R1, este R2, este R3 y este R4. Ahora vamos a nombrar
los contactos normalmente abiertos que encontramos en las líneas 2 y 3 de cada estructura general. Estos contactos normalmente abiertos siempre son del relé del paso actual. Entonces aquí como estamos en el primer paso y el relé de este paso es R1, entonces estos dos serían contactos normalmente abiertos de R1. Aquí estamos en el segundo paso, que es con R2, entonces estos dos serían contactos normalmente abiertos de R2. Estos dos serían de R3. Y estos dos de R4. Ahora vamos a nombrar los solenoides. Tenemos que con R1 se activan S1 y S3. Pero aquí únicamente tenemos un solenoide. Entonces tenemos que modificar la estructura general para poder incluir el otro solenoide. Esta modificación consiste en tomar esta línea, copiarla y pegarla debajo. Ya con esto aquí tendríamos los dos solenoides. Este sería S1 y este sería S3. Con R2 se activan S5 y S7. Y nuevamente aquí únicamente tenemos un solenoide. Entonces hacemos la modificación. Tomamos esta línea, la copiamos y la pegamos debajo. Este sería S5 y este S7. Con R3 se activan S6 y S8. Nuevamente realizamos la misma modificación. Aquí tendríamos a S6 y aquí a S8. Y tenemos que R4 activa a S2 y S4. Y aquí únicamente tenemos un solenoide. Entonces nuevamente hacemos la misma modificación. Copiamos estos dos y los pegamos. Este sería S2 y este S4. Ahora vamos a nombrar el primer contacto normalmente abierto que encontramos en la primera línea de cada estructura general. Siempre en la primera estructura este contacto se reemplaza por un pulsador normalmente abierto, que sería el pulsador de arranque. Lo vamos a llamar Start. En las demás estructuras, este sería un contacto normalmente abierto del relé del paso anterior. Como aquí estamos en el segundo paso, que es con R2, el relé anterior fue R1. Entonces este sería un contacto normalmente abierto de R1. Aquí estamos en el tercer paso, con R3, el relé anterior sería R2. Entonces este sería un contacto normalmente abierto de R2. Y acá lo mismo, este sería un contacto normalmente abierto del anterior, o sea de R3. Ahora vamos a nombrar estos contactos normalmente abiertos que encontramos en la primera línea de cada estructura general. Estos contactos son de finales de carrera que permiten hacer la transición de un paso a otro paso. A mí siempre me gusta comenzar por la segunda estructura general, ya que este contacto sería de la transición del paso 1 al paso 2, o sea sería de FCA2 y FCB2. Pero como aquí únicamente tenemos un contacto y tenemos dos finales de carrera, entonces tenemos que modificar la estructura general, agregando otro contacto normalmente abierto. Ahora sí podríamos instalar aquí a FCA2 y aquí a FCB2. Este sería de la transición del paso 2 al paso 3, o sea sería FCC2 y FCD2. Entonces incluimos otro contacto normalmente abierto. Este sería de la transición del paso 3 al paso 4, o sea FCC1 y FCD1.
Y aquí volvemos a la primera estructura general. Este sería un contacto de los finales de carrera que permiten finalizar la secuencia de movimiento, que serían FCA1 y FCB1. Para terminar, vamos a nombrar los contactos normalmente cerrados que encontramos en cada estructura general. Estos contactos normalmente cerrados siempre son del siguiente relé. Por ejemplo, aquí estamos en el primer paso, que es con R1, el siguiente relé sería R2. Entonces este sería un contacto normalmente cerrado de R2. Este sería el siguiente, o sea de R3. Este sería el siguiente, o sea de R4. Este sería el siguiente, pero como no tenemos R5, entonces volvemos al primero. Sería un contacto normalmente cerrado de R1. Y con esto ya tendríamos finalizado el circuito eléctrico. Vamos a simularlo. Podemos ver que en un inicio todos los cilindros se mantienen totalmente retraídos, a la espera de la orden del pulsador de arranque para comenzar la secuencia de movimiento. Si pulsamos el botón de arranque, tenemos A más B más simultáneo, C más D más simultáneo, C menos D menos simultáneo y A menos B menos simultáneo. Y al final de la secuencia, los cilindros quedan totalmente retraídos a la espera de una nueva orden del pulsador de arranque para ejecutar exactamente la misma secuencia de movimiento. A más B más, C más D más, C menos D menos, A menos B menos. Con esto hemos terminado este video de la secuencia de movimiento número 19 en circuitos electroneumáticos por el método paso a paso. Si este video fue de ayuda, te invito a suscribirte al canal y darle me gusta a este video. En una próxima oportunidad estaremos realizando la secuencia de movimiento número 20, que sería A más, B más, C más, D más simultáneo, luego A menos, luego B menos, luego C menos y por último D menos.